¿Se ve el PowerPoint? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, profesor. Se ve. Ah, ya. Perfecto. Entonces vamos a revisar un poco este PowerPoint que han dejado. Ustedes también tienen el texto que corresponde a la semana número 1, ¿no? ¿O no? ¿Hola? ¿Tienen también el texto del centro preuniversitario? Sí, profesor. Sí, ya. Entonces vamos a revisar el PowerPoint con el texto simultáneamente para que ustedes se vayan relacionando todo. Bien. Esta es la primera clase de filosofía. Tenemos que ver algunos temas como son la etimología, las principales, digamos, disciplinas de la filosofía, la definición de la filosofía y brevemente la historia de la filosofía antigua, ¿no? En tres de sus más importantes filósofos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin embargo, como vemos aquí en esta primera imagen, la palabra filosofía supuestamente, bueno, algunos comentaristas antiguos lo han recogido así, fue utilizada por primera vez por Pitágoras. Y la palabra filosofía está compuesta de dos términos, ¿no? Que es filos, que traducen por amor, pero también puede ser amistad, y sofía, que es sabiduría. Entonces, por lo común se traduce esto como amor a la filosofía o a la sabiduría, ¿no? Y era una actividad que, como muchos filósofos antiguos dicen, no tiene como objetivo más que la propia filosofía o la propia sabiduría o el propio conocimiento. Mientras que nosotros cuando hacemos en nuestra vida cotidiana llevamos a cabo actividades siempre en función a un objetivo específico, por ejemplo, trabajar para tener un sueldo y poder vivir. En el caso de la filosofía, esta actividad no tiene un objetivo exterior a sí mismo, sino que es una búsqueda del saber por el saber, del conocimiento por el conocimiento. O sea, no buscamos el conocimiento para lograr un objetivo como, no sé, lograr un ascenso o obtener dinero o obtener prestigio, ¿no? Sino que, según los griegos, la filosofía es una actividad según la cual buscamos el saber por el saber mismo. Y hay una pequeña anécdota que indica que Pitágoras, regresando a Grecia, se encuentra con el rey Leonte, quien le pregunta: ¿a qué te dedicas? Esto era muy común en la antigüedad, ¿no? Cuando llegaba alguien del extranjero. Porque si ustedes revisan la vida de Pitágoras, van a ver que Pitágoras estaba asentado en una colonia griega, pero en Sicilia, ¿no? O sea, en lo que hoy día es el sur de Italia. Los griegos, como ustedes saben, fundaban pequeñas colonias en el continente o en distintos países y ahí mantenían sus costumbres, su lengua, ¿no? Cada tanto de tiempo regresaban a
al continente helénico, donde estaban sus paisanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, Pitágoras regresa a Grecia, se encuentra con Leonte, rey de los Feacios, quien le pregunta: ¿qué te dedicas, sabio Pitágoras? ¿Qué arte practicas? A lo cual éste respondió: no soy maestro en ningún arte, y tampoco soy un sabio, sino un filósofo, alguien que ama y aspira a la sabiduría. Me dedico a la filosofía. A ver, me dicen por ahí que esta clase ya la han tenido el día martes. No, profesor. ¿No? Es la primera clase. Es la primera clase, ¿no? Sí, profesor. Pero aquí en el chat me parece que alguien está comentando eso. ¿No? Entonces voy a continuar. Ya. Bien. Entonces ya sabemos lo que dice Pitágoras sobre este tema. Y vamos a tratar de definir ahora qué es la filosofía. Entonces, aquí han puesto dos definiciones. Una de Aristóteles, que es el que primero define a la filosofía, el más famoso en la metafísica, en su obra La Metafísica, y Wittgenstein, que es un filósofo contemporáneo del siglo XX, de origen austriaco. Vamos a tratar de comprender lo que ellos dicen, ¿no? Dice: ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. Esa es la definición de Aristóteles. Es decir, es un conocimiento que estudia de alguna manera el origen de todas las cosas, pero a partir de sus causas y sus principios. Es decir, a partir de, digamos así, una hipótesis teórica. ¿Sí? Por ejemplo, en las ciencias también manejamos hipótesis. Por decir, cuándo se creó el universo, o cuándo surgió la Tierra, o cuándo surgieron los océanos. Se hace una hipótesis, se trata de establecer el momento en el cual surgió o surgieron estos entes o estas realidades. Pero la filosofía no trata de descubrir un momento en el que surgió algo, sino que simplemente se desarrolla este descubrimiento a nivel teórico. En el caso de Aristóteles, él decía que lo que vemos debe tener un origen en alguna realidad anterior, porque el movimiento, según su razonamiento, es lo que caracteriza al mundo que vivimos. O sea, la física. Todo el mundo en el cual estamos está en movimiento. Por lo tanto, la metafísica consistirá en el estudio de la causa del movimiento, para ser más preciso. Y esa causa del movimiento no puede ser movimiento a su vez, nos decía Aristóteles, porque de lo contrario, caeríamos de nuevo en buscar una causa a ese movimiento y así al infinito. Esa primera causa no debe estar en movimiento, no debe tener nada que ver con el movimiento, sino que debe ser algo fuera del movimiento. Si está fuera del movimiento, de alguna manera está fuera de este mundo, ¿no es cierto? Si está fuera de este mundo,
quiere decir que es algo abstracto o algo inteligible o algo, digamos, que solo podemos entenderlo a través del pensamiento. Entonces, la ciencia teórica que estudia esos principios abstractos que explican el movimiento y que explican las cosas, que son las que existen frente a nosotros, es la metafísica. ¿Sí? La metafísica estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Sí? Pero esos primeros principios y esas primeras causas no son materiales, ojo, son siempre teóricas. ¿Sí? No son materiales esas primeras causas. Por eso Aristóteles se llama primeras causas y primeros principios. ¿Sí? Ahora, en el caso de Wittgenstein, nos da otra definición que nos dice y distingue de Aristóteles. Porque dice, no es una doctrina, sino una actividad que consiste en esclarecer las proposiciones del lenguaje. Esta es otra actitud. Para Wittgenstein, la filosofía no es una ciencia, como para Aristóteles. Es simplemente una actividad. ¿Sí? Mediante esta actividad, esclarecemos las proposiciones del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que, como el mismo Wittgenstein lo dice, la investigación filosófica no es un conjunto de proposiciones filosóficas, sino una clarificación de las proposiciones. O sea, una aclaración de las proposiciones. ¿Por qué dice eso Wittgenstein? Porque generalmente los filósofos, al explicar el mundo, tienden a crear un lenguaje más complicado al lenguaje común. Al lenguaje común. Entonces, en función a esa situación, Wittgenstein exigía que en realidad no había necesidad que haya un lenguaje más complicado. Simplemente había que entender lo que el lenguaje común decía y explicar lo que el lenguaje común decía. Por eso es que aquí nos han colocado estas dos definiciones como dos formas opuestas de concebir la filosofía. Bien, seguimos. La actitud filosófica. ¿Qué cosa es? Digamos que es una forma de vida, la actitud filosófica. Es una forma, una actitud, una predisposición del ser humano. ¿Sí? Todo el ser humano lo tiene. Y aquí lo definen como una reacción reflexiva que experimenta el ser humano ante situaciones determinadas de la realidad. O sea, si usted está, digamos, en una situación determinada, por decir, está yendo a comprar el pan, usted simplemente está caminando por la calle hacia la panadería, compra el pan, paga, se retira. Usted puede hacer esto de manera mecánica, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna observación. Pero ¿qué ocurriría si de repente usted se pregunta en medio de esa situación, ¿qué cosa estoy haciendo en este momento? Obviamente usted se va a responder, estoy comprando el pan. ¿Sí? Pero ya ese solo hecho de interrogarse por lo que usted está haciendo, ya es un comienzo de una actitud filosófica. En realidad,
La actitud filosófica que existe en todos los seres humanos consiste en reflexionar sobre las situaciones que le toca vivir a cada persona. No tienen por qué ser situaciones importantes, pueden ser situaciones banales también. Pero cuando uno hace las preguntas acerca de estas situaciones banales, es bien interesante porque las cosas banales dejan de ser banales, se vuelven importantes. Basta con que uno pregunte algo para que esto deje de ser normal, natural o cotidiano, ¿no? O banal. Toda pregunta siempre introduce una actitud filosófica en la situación que estamos viviendo. Eso es típico de la filosofía. Interrogar. El problema no es tanto responder la pregunta como interrogar, como preguntar. El que pregunta ya está entrando a la filosofía. Y bueno, luego de esa pregunta, luego de esa interrogación que nosotros podemos hacer acerca de cada cosa que vivimos, de cada cosa que vemos, o de todo lo que existe, podemos descubrir que esta actitud, esta interrogación, tiene algunas características. Básicamente 4 características, aunque aquí en el PPT tenemos 3 nomás. Pero son 4, que son: la actitud filosófica es radical, es crítica, es totalizadora y es problemática. ¿Sí? ¿Por qué es radical? Porque estudia los fundamentos de la realidad. La palabra radical viene de raíz, ¿no es cierto? La raíz es lo que está hundido en la tierra, lo que está en la profundidad de la tierra. Entonces, cuando uno hace una pregunta, siempre abre un camino para comprender las cosas, pero no queda ahí, se van abriendo otras preguntas y así sucesivamente, hasta que en un momento llegamos a tocar fondo, llegamos a una respuesta definitiva, ¿no? Acerca de lo que estamos preguntando. Entonces la actitud filosófica es en ese sentido radical, pero también es crítica. ¿Por qué? Porque al preguntar está cuestionando las verdades y las creencias que la gente tiene acerca de las cosas. O sea, al preguntarnos por algo, de alguna manera estamos quitándole el fundamento, ¿no?, a lo que comúnmente se acepta como verdadero. Aunque lo hagamos solamente por jugar o por ejercitar nuestro pensamiento, ¿no? Pero al preguntarnos discutimos por esas verdades, por el origen de esas verdades absolutas que ya están dadas en el saber común, digamos, de las personas, ¿no? Pero también es totalizadora la actitud filosófica, porque justamente al interrogar se van abriendo muchos campos, ¿no?, paralelamente al que ya hemos abierto, y los vamos tratando de una manera general, de la forma más abstracta posible. Por decir, si la biología estudia los seres vivos, por ejemplo, solamente los seres vivos, o la matemática solamente los números o las operaciones, la filosofía va a estudiar aspectos de la realidad más genéricos, por decir, el conocimiento en general. Y en ese conocimiento en general va a entrar la biología, va a entrar la matemática, la historia, todas las ciencias. No va a estudiar cosas específicas, sino cosas generales. Finalmente, la filosofía es problemática porque constantemente, al hacer preguntas, al interrogar, se van reformulando los problemas de manera nueva. Los problemas antiguos se van reformulando en nuevos, y los problemas, y también va introduciendo problemas nuevos.
dependiendo obviamente de las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Bien, ahora veamos las disciplinas filosóficas más importantes. La ontología es una disciplina que ha heredado el tema de la metafísica. Antes le llamaban metafísica. Ontología viene de la palabra, de dos palabras, ¿no? Onto u ontos, que es ser, y logos, que es tratado, ¿no? Ontología sería tratado del ser o estudio del ser, ¿no? El ser es la realidad, o sea, ¿qué es la realidad? ¿No? La pregunta que guía la ontología sería ¿qué es la realidad? ¿Qué es el ser? ¿Qué cosas son los entes que existen en la realidad? La nociología, que viene de la palabra gnosis en griego, y logos, que es tratado de la gnosis, o sea, tratado del conocimiento, estudia la naturaleza del conocimiento, la forma en que conocemos, ¿no? El origen del conocimiento, o sea, cómo se produce el conocimiento. La epistemología es una disciplina relativamente moderna que deriva de la nociología y viene de la palabra griega episteme, que es ciencia, y logo, que es tratamiento, tratado, estudio, ¿no? También puede ser definida como teoría de la ciencia, ¿no? Estudia la estructura, los métodos y las teorías de la ciencia. Axiología, que significa axios, es valor, logos es nuevamente tratado, estudio, estudia los principios, fundamentos de los valores, ¿sí? El acto valorativo, juicios de valor, los tipos de valores. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque habría que determinar primero qué cosa es un valor, ¿sí? O sea, los valores son muy semejantes a las ideas, pero no son lo mismo. Por ejemplo, el valor de la honestidad, o el valor de la valentía, o el valor de la verdad. Lo que llamamos valores son, por así decirlo, entidades abstractas que guían la conducta humana, ¿sí? Y nos permiten hacer juicios de valor, pero también nos permiten conocer, pero es un conocimiento aplicado siempre al valor, ¿sí? Mientras que la nociología estudia cómo conocemos las ideas o cómo conocemos el mundo, la axiología estudia, entre otras cosas, cómo conocemos los valores. Y los valores generalmente se conocen a través no del conocimiento teórico, sino de un conocimiento de carácter sentimental o afectivo, que depende mucho de nuestras preferencias, ¿no? Si nos gusta algo o no nos gusta algo, decimos que esto es bello o esto es feo, ¿no es cierto? O este es una persona valiente, o esta es una persona cobarde, o esta es una persona honrada, o esta es una persona, digamos, traicionera, por así decirlo. Entonces los valores son cualidades que se captan a través de juicios de valor que a su vez funcionan a partir de una experiencia afectiva de las cosas.
mientras que en la nociología se trata de una experiencia teórica, en el caso de la ciencia de conocimientos abstractos, pero también puede ser empírica en el caso de conocimientos que captamos a través de los sentidos, nuestros 5 sentidos. Entonces, la axiología tiene esta característica especial, ¿no? Son valores en cuanto que son entidades o abstracciones que nos permiten guiar nuestra conducta y hacer juicios de valor a través de un tipo de conocimiento sentimental o afectivo, ¿no? Que preferimos algo y no preferimos lo otro, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque es una disciplina teórica, pero que utiliza como medio de conocimiento no el pensamiento solamente, sino también el afecto, ¿sí? Bien, la ética quizás sea la disciplina más antigua de la filosofía. Viene de ethos, y ethos significa costumbre, o también conducta. Hay una relación estricta, bastante cercana entre la ética y la axiología, en ese sentido. Pero la axiología fue desarrollada ya en el siglo XX o en el siglo XIX, mientras que la ética es parte del origen de la filosofía, ¿no? La ética, lo que se trata de establecer es el estudio filosófico de la moral y los valores morales. Ojo, hay valores que no son morales, hay valores que son estéticos. En este caso, la ética solamente estudia estos valores morales, ¿sí? Principios que tratan de convertirse en rectores de la conducta humana. La virtud, el deber, la felicidad, el bien, ¿no? Son principios relacionados con la ética. En el mundo antiguo, en la época de los griegos, se hablaba mucho de la virtud, por ejemplo. Y habían básicamente 4 virtudes fundamentales, ¿no? Después se van a estudiar más, pero al comienzo solamente se hablaba de 4. Estamos hablando de la prudencia, la valentía, la justicia y la templanza. Esas son 4 virtudes descubiertas por Platón, ¿no? Que él trata en la República. Y sobre estas 4 virtudes, Aristóteles va a desarrollar ya todo un sistema más complejo de virtudes en su ética nicómaca. Ella nos va a hablar ya del bien, de la felicidad, ¿no? En cambio, en la ética moderna, me refiero a Kant, por ejemplo, a la filosofía kantiana, él ya no va a hablar de la virtud tanto como del deber. El deber es simplemente un principio ético abstracto, como un mandamiento, por decir, no matar o amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un deber. En cambio, la virtud se caracteriza más que nada por ser una práctica. Por decir, la prudencia es una virtud que conseguimos a través de la práctica, un sistema de vida. En cambio, el deber dirige la práctica, pero es simplemente una especie de mandamiento para conducirnos en la vida, ¿sí? Son 2 formas distintas de concebir la ética. La ética antigua, me refiero a los griegos, me refiero a los romanos, me refiero incluso al cristianismo inicial de San Pablo, etc. Es una ética de las virtudes que se practican como formas de vida. En cambio, la ética moderna, con Kant y
sus sucesores, es una ética del deber, es decir, no tanto un sistema de vida como una forma ideal de vivir, ¿no? Debo ser de esta manera y no de otra, ¿sí? A través de un imperativo, a través de una regla, ¿no? A través de una norma, ¿no? Etc. Son dos tipos de ética muy distintos. Finalmente tenemos la estética, que viene de la palabra aístesis, que quiere decir sensación. Y la estética sería la belleza, ¿no? La belleza, digamos así, física, y también la belleza, llamémosle espiritual. Estudia los valores estéticos implícitos, por ejemplo, en el arte o en las creaciones poéticas, ¿no? Etcétera. Aparte también hay una disciplina que es la filosofía política, que no está aquí en este cuadro, pero sí está en el texto. La filosofía política, por lo general, también hay que hacer algunas distinciones, pero en general pregunta acerca de la manera ideal, o la mejor manera en que el hombre puede organizarse en la sociedad. En el mundo antiguo, el estudio de la política tenía que ver con el bien común, el bien de toda la sociedad, cómo organizarnos para encontrar el bien común para toda la sociedad, para todos los miembros de la sociedad. Pero en la modernidad, la filosofía política cambia porque va a girar en torno a la realidad del Estado, del poder del Estado. Entonces ya no se va a preguntar tanto por cuál es el bien común, sino cuál es la finalidad del Estado para la vida social. Este es un tema fundamental para la filosofía política contemporánea, ¿no? La creación del Estado a través, digamos, de la institucionalización, digamos así, de cierto tipo de conductas con la finalidad de evitar, por ejemplo, las guerras, porque el Estado históricamente surgió en el siglo XVI, XVII, con la finalidad de evitar las guerras entre religiones, entre los protestantes y los católicos en Europa. Ahí es donde surge el Estado propiamente dicho. Antes no existía el Estado, existían otras formas políticas. El Estado aparece con la modernidad, pero en la Edad Media o en el mundo griego no había Estado propiamente. Habían otras formas de administración política. Hay que distinguir. ¿Sí? Bien. Bueno, y ligado al tema de la filosofía política, bueno, están los conceptos de soberanía, sobre todo. Soberanía tiene que ver con el poder del Estado, el poder absoluto del Estado. La igualdad, la libertad, que son principios ya posteriores, que vienen con la Revolución Francesa. Las formas de gobierno, que pueden ser, por lo común, bueno, las dos formas básicas son la monarquía, ¿no? Y la república. El gobierno de un solo gobernante, que es la monarquía. La república también puede tener varias formas, pero básicamente es gobierno de la parte mayoritaria de la sociedad, ¿no?
etc. Bien, entonces dicho esto, podemos ver ya un poco el esquema de la filosofía, cómo es lo que se estudia generalmente. Es de esta manera según el esquema. La filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. La filosofía antigua es propiamente hablando la época de los griegos y los romanos. La sitúan del siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo, o sea, alrededor de 1000 años. La filosofía medieval comienza con la expansión del cristianismo, ¿no es cierto? Su consolidación en el siglo VI después de Cristo y se extiende hasta el siglo XV o quizás hasta el siglo XVI, prácticamente otros 1000 años. Ya son 900, casi son 1000 años y 1000 años. Luego tenemos la filosofía moderna, que debería empezar en el siglo XV, ¿eh? O XVI. Acá han puesto siglo XVII, hasta la primera mitad del siglo XIX. Esa sería la filosofía moderna. Y la filosofía contemporánea desde la segunda mitad del siglo XIX, o sea, desde 1850, hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Antes hubo una época que se le llama la época prefilosófica o la época mítica. ¿Por qué? Porque en Grecia hubo una serie de pensadores o escritores o poetas que propusieron explicaciones sobre el origen de la realidad del mundo, emparentadas con las mitologías que existían ya entre los griegos. Entonces, en estos mitos se explica de alguna manera la realidad, el ser, ¿no? El conocimiento, la ética, pero mediante símbolos y mediante, digamos así, explicaciones o narraciones un tanto poéticas, ¿no? Más que conceptuales. Por ejemplo, el mito de Prometeo, ¿no? En el que se explica el fuego o el nacimiento del fuego o el surgimiento de la técnica entre los hombres, ¿no? Es una manera figurativa y plástica para explicar un suceso específico de la cultura griega, digamos, ¿no? Todos los pueblos tienen mitos que ya tienen en sí mismos elementos filosóficos, cuanto que explican problemas que la filosofía después va a tratar de manera más conceptual y de manera más aguda, más profunda, más sistemática, ¿no? Bien, entonces entramos a la filosofía antigua, donde el famoso Sócrates. Sócrates habrá vivido aparentemente 70 años, según lo que se cree. Nació en 470 a.C., murió en 399 a.C. El Sócrates, como ustedes recuerdan, es el maestro de Platón, y Platón fue maestro de Aristóteles. Una de las cosas más importantes de Sócrates es su crítica a los sofistas, ¿no? Los sofistas eran, como el nombre lo indica, sofos. Sofos es sabio.
Es una palabra muy similar a filósofo. La diferencia es que filósofo es el amigo o el amante del conocimiento, mientras que sofos es simplemente sabio. ¿Sí? Son dos tipos de actitud hacia el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que los sofistas asumían que ellos eran sabios, conocían muy bien ciertas cosas, mientras que los filósofos simplemente sostenían de que ellos se preguntaban por esos conocimientos y por esas cosas, y no es que las supieran, sino que simplemente a través de las preguntas intentaban conocer. En cambio, los sofistas asumían de que el conocimiento era uno solo, que ya estaba determinado para siempre, y sabían cierto tipo de cosas. Por decir, habían sofistas que eran expertos en oratoria, sofistas que eran expertos en matemática. Es decir, los sofistas eran personajes que eran sabios en una disciplina específica. ¿Sí? En cambio, los que se van a autodenominar como filósofos no pretenden ser sabios en nada, ni en una disciplina específica, ni en una disciplina genérica, sino simplemente pretenden preguntarse acerca de todo lo que existe alrededor de él. ¿Sí? Los sofistas, en ese sentido, son una especie de profesores. O sea, hay gente que se ha especializado en algún conocimiento para enseñar a alguien que lo requiera. Por eso es que cobraban por su conocimiento. De hecho, sofista es una palabra que significa el que sabe más. No simplemente significa sofos. ¿No? En griego, sofos significa sabio. Pero sofista significa el que sabe más. O sea, incluso el que sabe más que un sabio. ¿Cierto? Entonces, el sofista pretendía saber más que todos, pero en algo específico. Por decir, la oratoria, por decir, la matemática, por decir, la historia, la poesía, etc. Y si uno analiza los diálogos de Platón, ahí va a ver a una serie de personajes, todos son sofistas y son los que interactúan con Sócrates en los diálogos. Y estos sofistas, cada uno es experto en algo, ¿no? En la política, en la oratoria, en la poesía, en la arquitectura, en lo que sea. Y eran personajes muy jactanciosos, muy soberbios, digamos. ¿Y por qué? Porque conocían muy bien su tema, ¿no es cierto? Y lo vendían. Como que yo, por ejemplo, en este momento soy un sofista para ustedes, porque yo soy el profesor, como profesor conozco el tema que les estoy dictando, y ustedes me están pagando por hacerlo, ¿no? En cambio, el filósofo no tenía esa actitud. En primer lugar, porque no se consideraba sabio de nada, y en segundo lugar, porque no cobraba, ¿sí? Entonces, lo que busca el filósofo, es descubrir la esencia de las cosas. Y eso solo se puede descubrir preguntando. Y eso solo se puede descubrir de alguna manera destruyendo el conocimiento que tenemos de las cosas. Destruyéndolo entre comillas, digo yo, porque en realidad uno no lo destruye. Uno cuando pregunta, obviamente pone en cuestión lo que está dado, pero no lo hace para destruirlo, lo hace para conocerlo. ¿Sí? Pero a muchas personas no les gusta que uno pregunte, que uno interrogue. ¿Por qué esto es así? ¿O por qué esto es de esta manera? ¿No? ¿O por qué ocurrió tal cosa?
Entonces, uno de los objetivos de Sócrates fue, en cierta manera, luchar contra estos sofistas, porque los sofistas pretendían, digamos así, que no existían conocimientos verdaderos por sí mismos. Ellos sostenían que, de alguna manera, todas las ideas eran resultado de nuestra especulación subjetiva, ¿sí? O de nuestra valoración subjetiva, ¿no? Lo cual traía como consecuencia de que éticamente y políticamente ya no hubiera ciertos principios fundamentales para actuar, para la política, para la convivencia. Por ejemplo, Protágoras, que es un sofista famoso, él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso significa que cada uno de nosotros sería la medida del conocimiento de cada cosa, ¿sí? Cada uno haría su verdad. Si cada uno hace su verdad, entonces sería imposible conocer algo verdadero, porque cada uno tendría una versión diferente de las cosas. Ahora, esto que dice Protágoras es parcialmente verdadero. ¿Por qué? Porque todos nosotros siempre tenemos una concepción de las cosas, una valoración de las cosas diferente a la de nuestros amigos, o también puede ser parecida, podemos coincidir también. Pero en ambos casos no hay una verdad en sí, sino una verdad adecuada a la persona. Ahora, esto digo que es parcialmente verdadero porque todos tenemos opiniones sobre el mundo que cambian de persona a persona, pero Sócrates pensaba que más allá de estas opiniones existía un saber verdadero en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo era posible encontrarlo? A través de la pregunta, ¿qué es? Por eso se dice que Sócrates buscó el conocimiento verdadero de las cosas, o sea, la idea, o sea, el concepto de algo. Por ejemplo, en los diálogos de Platón, ustedes saben que Sócrates, en primer lugar, no escribió nada. Se sabe de Sócrates por Platón, porque Platón, en sus obras, que son los famosos diálogos, introduce a Sócrates como el personaje principal y los diálogos eran una forma literaria antigua que ya no se usa en la actualidad, pero que se usaba en la antigüedad como una manera de escribir, como quien escribe una novela ahora. En los diálogos, este personaje, Sócrates, siempre preguntaba. Por ejemplo, le preguntaba al sofista Protágoras, ¿qué es el hombre? ¿O qué es la virtud? Generalmente esa era la pregunta. ¿Qué es la virtud, Protágoras, para ti? Bueno, le respondían, la virtud es esto o aquello, lo que sea. Y a partir de esa pregunta, él trataba de definir qué era la virtud en sí mismo. No, o sea, superar el ámbito de las opiniones. Porque yo puedo decir, la virtud es, no sé, el placer. Ya. Bueno, si la virtud es el placer, hay que analizar por qué es el placer o de repente no lo es. Entonces, él lo que hacía era someter a un escrutinio lógico, ¿cierto?, las definiciones de todas las cosas. Y la definición que encajaba con aquello por lo que se preguntaba, ¿sí?, era la respuesta correcta. Por decir, si yo encontraba una definición de la virtud que describiera suficientemente bien lo que era la virtud,
Entonces tenía una definición de la virtud universal, ¿sí? General. Esa definición es general, universal y válida para todas las, no solamente todas las virtudes, sino también para todas las opiniones que piensan que la virtud es tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, lo que hacía Sócrates era analizar las definiciones que existían para ver si tenían fundamento lógico y establecer el concepto real de esas definiciones, para superar las opiniones subjetivas. Eso significa de que nosotros, en general, tenemos opiniones, no está mal tenerlas, pero eso no quiere decir que sean conceptualmente verdaderas, ¿sí? Para que sean conceptualmente verdaderas, hay que descubrir si están de acuerdo con la lógica racional del concepto. O sea, si podemos nosotros definir algo de manera general, ¿sí? Y no solamente en función a una percepción momentánea o a una percepción superficial de las cosas, ¿sí? Entonces, a través de las preguntas, Sócrates buscó el conocimiento verdadero de las cosas, o sea, la idea. Pero además, introdujo la necesidad de descubrir qué cosa era la virtud. O sea, el método de preguntas y respuestas se aplicó al tema de la virtud. ¿Por qué? Porque para los griegos la virtud era muy importante en su vida política. Era muy importante en su vida política. Porque para ellos la vida política era lo que le daba sentido a la vida del hombre. A diferencia de la actualidad entre nosotros. Para ellos era muy importante. Entonces Sócrates se preguntaba qué cosa era la virtud, cómo se podía practicar, ¿no? Cosa que para los sofistas no era relevante. Los sofistas cayeron en un relativismo en ese sentido. En griego la palabra virtud es arete. Entonces, como decía, las virtudes que se establecieron en un principio fueron la prudencia, la valentía, la templanza y la justicia, ¿sí? Esas ya las va descubriendo Sócrates a lo largo de su vida y las va discutiendo. Y introduce la idea de que esas virtudes tienen que practicarse. No solamente están ahí para conocerlas, sino que hay que ejercitarlas a través de lo que él llama cultivo del alma, ¿no? La ignorancia se dice que es por falta de educación. Eso lo dice Sócrates. Pero él exactamente dice que las personas cometen errores en su existencia porque no saben qué es la virtud, ¿sí? Si aprenden cómo practicar la virtud, entonces no va a haber error en su vida, ¿sí? Y la práctica de esa virtud constituye el bien, ¿sí? Sin embargo, como ya habíamos dicho, el método que Sócrates establece es a través de las preguntas y las respuestas. Este método, que permitía conocer las cosas de manera general, tenía dos momentos. El primero era obligar
a las personas o a los interlocutores a reconocer su propia ignorancia. O sea, preguntarles acerca de lo que ellos pretendían saber y en un momento demostrarles que en realidad lo que creían saber no lo sabían. ¿Por qué? Porque los griegos en general pensaban que saber era simplemente conocer una técnica o practicar una técnica de algo, mientras que Sócrates trataba de establecer de que saber implicaba dar una definición de algo. Cuando uno da una definición de algo, se eleva por encima de lo meramente práctico. Entonces, esto él lograba determinarlo a través de esas interrogaciones que hacía, a la que él le llamó mayéutica. Mayéutica significa hacer parir. Él decía que él hacía parir ideas de personas. ¿Sí? Y consistía en estas preguntas y respuestas acerca de lo que era la virtud, o acerca de lo que era saber, o acerca de lo que era lo que sea. Protágoras es el sofista más famoso de la época, como ven acá, es el defensor del relativismo, porque considera que la verdad y la falsedad dependen de los intereses, de la cultura de cada individuo. El hombre es la medida de todas las cosas, es lo que les comentaba. Digamos que Protágoras es el gran rival de Sócrates, aunque era un poquito mayor que Sócrates. Entonces, ese relativismo es analizado por Sócrates, es criticado por Sócrates, porque conlleva al aislamiento de las personas y al debilitamiento de la moral social. ¿Sí? Bien, entonces ahora vemos la obra de Platón, que es el filósofo más importante de la antigüedad en realidad, porque él colocó las bases de toda la filosofía. Platón fue el discípulo predilecto de Sócrates, ¿no? Entre sus obras más famosas están La República, El Fedón, El Banquete, El Fedro. Vivió alrededor de 80 años, como se ve aquí en la imagen. Y fue una época muy difícil la que él le tocó vivir porque hubo muchas revoluciones en la sociedad griega de su entonces, ¿no? Todas sus obras fueron escritas en forma de diálogos y él básicamente distingue entre dos formas de conocimiento. Justamente esta teoría que se llama la teoría de las ideas es una continuación o una sistematización del descubrimiento de Sócrates de lo general, del concepto. Según Platón, cuando Sócrates descubre que existe un concepto para explicar las cosas del mundo, por decir, digamos, el concepto de caballo me permite a mí explicar el caballo físico. Platón interpretó esta diferencia entre ambas entidades, o sea, entre el concepto de caballo y el caballo físico, como dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, o mundo sensible. El mundo de las ideas, o de las esencias, o de las formas, es el mundo en el cual están todos estos conceptos abstractos y en el cual existe una jerarquía de conceptos cada vez más abstracta y universal. ¿Sí? Mientras que el mundo sensible, que es el mundo concreto en el cual vivimos,
están todos los entes o las cosas a las cuales se requieren estas ideas o esencias. El mundo de las ideas es eterno, es inmutable, es perfecto porque no está sometido al movimiento ni al cambio. Y según Platón, ese es el mundo verdadero y real. Ese es el mundo verdadero. En cambio, el mundo sensible, el mundo en que vivimos concreto, es cambiante, temporal y por lo tanto imperfecto. Es un mundo de apariencias. ¿Por qué? Porque todo lo que está en este mundo concreto muere. Todos vamos a morir, todos vamos a cambiar, aunque no nos demos cuenta. Es un mundo en el cual todo está en movimiento. ¿Sí? Entonces, según Platón, al mundo de las ideas o esencias o conceptos les corresponde un tipo de conocimiento que es la episteme. La episteme es la ciencia que capta el mundo de las ideas o esencias. ¿A través de qué? A través del pensamiento, como había descubierto en cierta manera Sócrates cuando exigía las definiciones. El pensamiento general nos permite acceder al mundo de las ideas. Entre las ideas, por ejemplo, tenemos a la justicia, el bien, la belleza. Todas estas ideas genéricas pertenecen al mundo de las ideas. ¿Okay? Pero también los conceptos, por decir, la idea de caballo, la idea de casa, todo eso también pertenece al mundo de las ideas. Y frente al mundo de las ideas, como dijimos, está el mundo sensible, el mundo de las cosas, el mundo concreto, que es temporal y cambiante, y ese es el mundo de la opinión, dice Platón. Es el mundo de la percepción subjetiva, ¿cierto? El mundo, o mejor dicho, es un tipo de conocimiento, la opinión, que corresponde al mundo sensible. Mientras que la episteme es el conocimiento que corresponde al mundo de las ideas, la opinión o doxa es el conocimiento que corresponde al mundo sensible. ¿Y por qué? Porque la opinión no necesita la razón para postularse. Cuando yo doy una opinión de algo, no estoy necesariamente haciendo un análisis ni definiendo las cosas. Me estoy limitando simplemente a decir lo que me parece acerca de cualquier tema, ¿no? Bueno, yo pienso que fulano de tal es una mala persona o que es un mal gobernante, pero ahí no estoy analizando el tema, no estoy haciéndome una pregunta racional profunda, simplemente estoy utilizando mi pensamiento de acuerdo a mi acercamiento subjetivo. No estoy utilizando mi pensamiento de acuerdo a lo que estoy preguntando. No estoy preguntándome cómo es tal persona. Simplemente estoy diciendo, esta persona me parece que es así y así, así. Pero no puedo yo generalizar porque no he hecho las preguntas correspondientes al conocimiento sobre esta persona. Cuando yo empiece a hacer esas preguntas, recién voy a acercarme poco a poco al mundo de las ideas o esencias de esta persona, ¿cierto? Por decir, el caballo. Me pregunto, ¿este animal qué es? Ah, es un caballo. Bueno, me parece que el caballo, como tiene 4 patas, es tal cosa, o es un cuadrúpedo, o tiene estas características. Esa es una visión superficial todavía, no necesariamente errónea, pero es superficial. Pero si yo me pregunto, ¿qué es el caballo? Entonces ya me acercaré a la idea de caballo y tendré que dar cuenta de cada una de las cosas que componen el caballo, ¿no es cierto? Cada una de sus cualidades, cada una de sus características, para tener la idea en sí del caballo. ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad entre, o la diferencia entre lo que es una opinión y lo que es la ciencia o la episteme. Entonces, esas dos realidades, la idea por un lado y la cosa por otro lado, van de la mano de los dos tipos de conocimiento.
La episteme con respecto a las ideas y la doxa con respecto al mundo sensible. ¿Sí? En la República esto lo trata Platón en el libro 7. La República, ahí hay un esquema que le llaman el esquema de la línea. Y ahí está dividido en los dos tipos de conocimiento y los dos tipos de realidades, ¿no? Cada uno le corresponde al otro. Y Platón concebía que el mundo donde nos encontrábamos, o sea, el mundo sensible, era en realidad una caverna. Vivíamos en una caverna, vivimos en una caverna. Porque el mundo real es el mundo de las ideas, decía él, el mundo perfecto. Mientras que el mundo concreto, que para nosotros es real, pero para Platón no, este mundo sensible, donde trabajamos, dormimos, vivimos, qué sé yo, es irreal y es una caverna, según él. Para salir de la caverna, o para ver las ideas, ¿no es cierto?, necesitamos la filosofía. Según Platón, para acceder a las ideas, necesitamos utilizar la filosofía porque nos permite interrogarnos, nos permite acceder a ese mundo inmutable y perfecto. ¿Sí? Esto es lo importante. Para Platón, digamos, la alegoría de la caverna significa justamente de que el ser humano vive entre sombras en este mundo concreto. ¿Por qué vive entre sombras? Porque no utiliza su pensamiento, porque no se pregunta por las cosas, porque no interroga. Desde el momento en que interroga, piensa, el hombre empieza a abrirse al mundo verdadero de las ideas. ¿Sí? Y al que es para Platón el mundo eterno, ¿cierto? A diferencia del mundo sensible o imperfecto. Bien, el tercer filósofo que vamos a ver es el discípulo de Platón, que es Aristóteles. Aristóteles, de alguna manera, sí va a sistematizar todas las doctrinas de Platón, todas las doctrinas. Las va a perfeccionar, va a hacerle una crítica a Platón también, pero en sí es un filósofo que sigue los descubrimientos de Platón y los descubrimientos de Sócrates. Como ven ahí, nació en Estagira, por eso le dicen el Estagirita, el 384 a.C. al 322 a.C. ¿Sí? Maestro del famoso Alejandro Magno, el rey, que ustedes conocen por la película seguro, y sus obras más importantes son la metafísica, indudablemente, la física, el órgano, que es una obra donde trata la lógica, la ética Nicómaco, donde trata la ética y la política. Él hace una crítica a Platón, ¿en qué sentido? Justamente lo que acabamos de decir. Platón ve que existen dos mundos, ¿cierto? El mundo de las ideas o conceptos y el mundo de las cosas. Y Aristóteles va a decir, no puede haber dos mundos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos, ya estamos en este mundo concreto. ¿Sí? Es decir, lo que vemos a través de nuestros sentidos lo captamos porque de alguna manera nuestra mente puede separar la materia o lo sensible de lo inteligible, o sea, de las ideas. Pero no es que existan dos mundos, dice él. Es nuestra propia mente, ¿sí?, la que distingue que hay dos cosas: la materia sensible o el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Sí?
No hay dos mundos, dice. Lo que hay es dos maneras de conocerlo a través de nuestra mente. ¿Sí? Entonces, ¿hay una sola realidad? En la que está unida lo inteligible con lo sensible. ¿Sí? Las ideas no existen separadas del mundo sensible, dice Aristóteles. El mundo es real y verdadero, no aparente ni falso, como creía Platón. Sin embargo, a pesar de que esto es verdad, Aristóteles dice algo más. Las cosas son una combinación de materia y forma. Es decir, nosotros no encontramos en el mundo materia sin forma. Por ejemplo, una piedra o una montaña tienen una forma. ¿Qué entiende Aristóteles por forma? La organización de aquella cosa. O sea, uno no puede percibir la materia en sí misma, sin forma. Uno siempre encuentra materia individualizada con una forma específica. Por decir, veo montañas, veo nubes, veo el sol, ¿no es cierto? Veo árboles. En el mundo sensible yo veo cosas determinadas. No veo una materia en sí misma. Ojo. O sea que todas las cosas ya tienen una forma. ¿Sí? Es decir, con esto él trataba de criticar a Platón, ¿no? Decía, la idea de burro o la idea de caballo ya está en el caballo, porque de lo contrario no entendería lo que está frente a mí. Tengo ya el caballo frente a mí. ¿Sí? Entonces la materia y la forma ya están unidas en los seres individuales, no están separadas. No es que haya un caballo ideal y un caballo material. Ya está acá, todo junto. Pero mi mente puede separar el caballo material del caballo ideal. Y de esa manera puede conocer y preguntarse acerca del caballo material. ¿Sí? Ese es el giro que le da a la doctrina platónica. No hay dos caballos, hay uno solo. Mi mente es la que separa y crea los dos caballos. Pero la forma y la materia existen ya en este mundo, en el mundo en el que estamos. ¿Sí? Entonces, con esa teoría se crea lo que se ha llamado hilemorfismo. ¿Por qué? Hile quiere decir materia y morfismo quiere decir forma. Ojo, forma es lo mismo que Platón llamaba idea, sino que en esta traducción le llamamos forma. Pero Platón también le llamaba forma, ojo, no le llamaba idea. Es una traducción que se ha hecho después. La teoría de las ideas de Platón en realidad debería llamarse la teoría de las formas de Platón. ¿Sí? Bien, entonces, si todas las cosas singulares ya tienen su materia y su forma, ¿no? Entonces todas las cosas son hilemórficas. O sea, tienen materia, hile, tienen forma. Morfismo o forma es lo mismo. Por lo tanto, las sustancias, las cosas singulares son sustancias compuestas de dos aspectos, materia y forma. A su vez, para explicar cada cosa, Aristóteles introdujo una teoría que se llama la teoría de las cuatro causas. ¿Sí? Él dijo que había cuatro causas para cada individuo o ente real. La causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final.
¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, veamos una estatua, que es el típico ejemplo que da Aristóteles. Una estatua tiene una materia. Sí. ¿Por qué? Porque está hecha, por ejemplo, de mármol. Imaginemos que se trata de una estatua de mármol. Esa es la materia de la estatua. Y tiene una forma, ¿sí? ¿Cuál es? Es aquello que está figurado en esa materia. Por decir, es una figura de un lobo. ¿Ya? Tiene la forma de un lobo. Ese pedazo de mármol está organizado como un lobo. Pero también tiene o ha tenido una causa eficiente. ¿Cuál es la causa eficiente de esta estatua? La causa eficiente es aquello que ha permitido que esa materia y esa forma se unan. ¿Sí? O sea, el que ha construido la estatua. En este caso, el escultor. El escultor es la causa eficiente de la estatua. Finalmente, la causa final, ¿cuál es? La causa final es la intención que ha puesto este escultor al construir la estatua. ¿Sí? O sea, no solamente es un lobo de mármol, sino que ese lobo de mármol tiene un significado específico para el escultor y para la comunidad para la que se ha hecho esta escultura. ¿Sí? La finalidad de la escultura es la materia con su forma, con la intención del escultor. O sea, la causa final es la escultura completa, en su parte material, en su parte formal y en la parte intencional, digamos así, que le ha dado el escultor. Y ese tipo de análisis lo va a aplicar Aristóteles a cada cosa que exista en la realidad concreta. Todo tiene una causa material, formal, eficiente y final. ¿Sí? Bien. Acá están las 4 causas, ¿no es cierto? Aunque este ejemplo no nos explica nada, pero simplemente nos dice, no hay ningún ejemplo acá que nos pueda ayudar, pero ya con el ejemplo de la escultura, ustedes pueden practicar esas 4 causas, ¿no? La causa material y la causa formal son causas estructurales, que nos explican la composición de la escultura. ¿Sí? Fíjense. Mientras que la causa eficiente y la causa final son causas procesales, por así decirlo, porque nos explican cómo se produjo la aparición de la escultura, ¿no? Desde el escultor que tuvo una idea que plasmó en el mármol. Bien, entonces ahora acá está la evaluación, que ustedes ya lo deben de tener. Eso lo copian, ¿sí? Para la lectura, ténganlo. ¿Ya lo tienen? Porque ya lo voy a sacar, ¿eh? ¿Aló, aló? Sí, profesor. ¿Ya lo Sí, copiaron? profesor. Ya. Entonces ahora voy a dejar de compartir para ver otras cosas. Fíjese, en el texto
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O está todo claro? Dos preguntitas, profesor. ¿Me escucha? Sí. A ver, en el glosario del compendio aparecen dos términos que quería que me explique. El primero es el primer motor inmóvil y el segundo, ¿qué es lo inteligible? Ya. Voy a explicar todo el glosario, ¿ya? Para ahorrar preguntas. Bueno, primer motor inmóvil. Es una buena pregunta, alumno, porque en realidad este pequeño curso que estamos viendo aquí está un poco incompleto con respecto a Aristóteles. O sea, es verdad que Aristóteles dice que el mundo están los seres individuales. Por ejemplo, los seres humanos, todo lo que existe acá tiene una materia y una forma. ¿Sí? Pero acá en el texto nos dice algo que no es totalmente correcto. Y lo vamos a ver en este momento. Dice que Aristóteles criticó la teoría de las ideas y destacó la primacía de lo sensible. Bueno, eso no es correctamente exacto. ¿Por qué? Porque Aristóteles también habla del primer motor inmóvil, como usted acaba de decir. Y el primer motor inmóvil es completamente inteligible. O sea, el primer motor inmóvil es Dios, como el mismo Aristóteles lo dice. Dios es la causa primera o causa incausada de acuerdo con Aristóteles. Representa el ser supremo en su filosofía. Vale decir, el primer motor inmóvil es el origen de todo lo que existe en este mundo, del mundo material. O sea, que en el fondo Aristóteles sigue siendo un seguidor de Platón. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue manteniendo la idea de que hay dos mundos. El mundo en el que vivimos, que es el mundo material, y el mundo de Dios, que es el mundo inteligible. La única diferencia entre Platón y Aristóteles es que las ideas no están en el mundo inteligible, están acá en este mundo. En el mundo inteligible solamente está Dios, y Dios es el primer motor inmóvil. Se llama primer motor inmóvil, ¿por qué? Porque mueve el mundo sin él moverse. Sí, porque si Dios se moviera, no podría mover. Sería también parte del mundo. ¿Entiendes? Todo lo que se mueve es parte del mundo. Por lo tanto, Dios no puede ser parte del mundo. Tiene que ser inmóvil. ¿Sí? Eso es Dios. ¿Y Dios qué característica tiene? Que es inteligible. ¿Sí? Es una realidad que solo puede captarse a través del pensamiento, como las ideas de Platón. Solo que en este caso es el origen de todas las cosas según Aristóteles, o sea, Dios, el primer motor inmóvil. ¿Sí? ¿Se entendió, alumno? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, sí, gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Entonces, el primer motor inmóvil es inteligible. O sea, la característica del primer motor inmóvil es ser inteligible. ¿Sí? Bien. Teleología. ¿Qué significa teleología? Teleología en griego significa telos. Telos quiere decir finalidad, objetivo. Finalidad, objetivo. ¿Sí? Según Aristóteles, todas las cosas que hay en el mundo tienen un objetivo y una finalidad porque todas las cosas están en proceso, en cambio. La causa final del análisis aristotélico de las cuatro causas justamente indica de que todas las cosas están en un proceso que derivan en un objetivo determinado. Por ejemplo, el niño se transforma en adulto. Ahí hay una finalidad. El adulto en anciano. El anciano muere, etc. Otra forma de finalidad. Cuando me propongo una meta, un trabajo, un estudio, ¿sí o no? Me propongo ser abogado o me propongo ser doctor o lo que sea.
Esa es una finalidad en la vida y para ello tengo que implementar una serie de instrumentos, medios, capacidades, lo que sea, para obtener una finalidad. Y no solamente eso, según Aristóteles, el universo mismo tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Que el primer motor inmóvil ponga en movimiento todo el universo. Esa es la finalidad, dice él. ¿Sí? Arete. Arete es la palabra que se utiliza para virtud. ¿Sí? Arete. De arete, para que vean, sale la palabra aristocrático, que está asociado a lo mejor. No necesariamente una clase social, ¿eh? Aristocrático es lo mejor, ¿no? Lo excelente, ¿no? De arete sale también, bueno, excelencia o virtud, por eso está traducido acá como excelencia o virtud que debía tener alguien o algo para realizar la función que le correspondía según su naturaleza. Por decir, la virtud de un cuchillo es cortar, ¿cierto? En cambio, en el ser humano, el hombre tiene muchas virtudes que puede desarrollar, o sea, no son virtudes que están ahí estáticas. Para que uno las pueda realizar, tiene que practicarlas. Es el arete. Cada práctica tiene su excelencia y su virtud, ¿no? Por decir, como un jugador de fútbol, como un estudiante de matemática. Si es un buen estudiante, llegará al arete. Si es un mal estudiante, no llegará al arete, no será bueno, no tendrá esa virtud, ¿no? Luego tenemos los sofistas, pensadores y maestros itinerantes que enseñaron retórica y gramática en las ciudades griegas durante los siglos V y VI. Más destacado fue Protágoras de Abdera, de quien se conserva la frase "el hombre es la medida de todas las cosas". Como habíamos visto, ¿no? Los sofistas, ¿qué eran? Los sofistas eran como especialistas en ciertas disciplinas, ¿no? Y recorrían las ciudades griegas y ofrecían sus servicios para enseñarle a discípulos previo pago, ¿no? Determinadas disciplinas, ¿no? Otra pregunta. Ya tienen las respuestas de la evaluación, ¿sí o no? ¿Qué preguntas más tienen alumnos? No veo aquí que haya preguntas. Profesor. Profe, Dígame. ¿qué obras había hecho Platón? Ya. Perdón, ¿cuánto falta para la clase? ¿Tenemos tiempo todavía? 5 minutos, profesor. 5 minutos tenemos, recién. Ya. Pero yo empecé un poco tarde, ¿no? O creo que perdimos 10 minutos. Bueno, ¿qué obras tiene Platón? ¿No? ¿Eso me preguntó? Sí. Bueno, en realidad las obras de Platón están agrupadas en los famosos diálogos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo uno, lo voy a mostrar, que salieron en una colección. Y en cada diálogo se estudian ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, acá lo ve esto. ¿Puede verlo? Sí se ve, profesor, un poquito. Ahí. ¿Lo ve? Sí, ver? dice banquete, Platón. Ya. En realidad las obras de Platón son diálogos en general, ¿no? Y están agrupadas en distintas recopilaciones, ¿no? Son como unos 7, 8 tomos de diálogos. Y
bueno, los diálogos no son muy grandes en realidad, no son muy extensos, salvo dos, la República y las leyes. Estos son los diálogos más largos que tiene Platón, que son libros enteros, gruesos. Pero, digamos, los más famosos son, bueno, la Apología de Sócrates, que es un diálogo sobre Sócrates y su muerte, porque lamentablemente Sócrates lo mataron en un juicio por practicar la filosofía justamente. Luego, la otra gran obra de juventud es El Menón, que es un diálogo sobre la reminiscencia, porque Platón decía que, bueno, nosotros no conocíamos, sino que recordábamos en realidad. Luego está el Fedón, que es un diálogo en el que se habla sobre el alma, sobre la naturaleza del alma. Luego el Banquete, que también se habla del alma, pero también se habla del amor y de la belleza. Luego, como le decía, la República, que es fundamental porque ahí están todas sus teorías juntas, además de su teoría política. La República, esos serían los diálogos más importantes de Platón. Ahora, si usted quiere conocer bien a Platón, yo le diría que lea De frente a la República. Es un poco denso, pero ahí está explicado todo su pensamiento, porque ahí trata todos los temas que él a lo largo de su juventud ya había investigado, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Otras preguntas que quieran saber? Me preguntan si desean alguna duda. Aquí hay una lectura complementaria que se ve bien. Dice, ¿por qué ha sentido el hombre la necesidad de filosofar? Los antiguos respondían que dicha necesidad pertenece a la naturaleza misma del hombre. Comillas, todos los hombres, escribe Aristóteles, por naturaleza aspiran a saber. Más aún, el ejercitar la sabiduría y el conocer son deseables en sí mismos para los hombres. No es posible vivir como hombres sin tales cosas. Y los hombres tienden al saber porque se sienten llenos de asombro. Afirma Platón y Aristóteles, los hombres han comenzado a filosofar tanto ahora como en los orígenes debido a la admiración. Al principio quedaban admirados ante las dificultades más sencillas, pero después llegaron a plantear problemas cada vez mayores como los problemas referentes a los fenómenos de la luna, del sol, de los astros y luego los problemas referentes al origen de todo el universo. En consecuencia, la raíz de la filosofía consiste en esta admiración que surge en el hombre que se enfrenta con el todo y se pregunta cuál es el origen y el fundamento de este y qué lugar ocupa él mismo en este universo. Esta lectura está muy bien. Es de Giovanni Reale y Darío Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, Barcelona, tomo 1, me parece que es Herder, página 31. ¿Cierto? De ahí ustedes tienen que hacer su pequeña evaluación, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? Hola, ¿están ahí? ¿No se han ido, no? No, profesor.
Otra pregunta. Profe, Diga. entonces, ¿cuál sería o qué podríamos leer para conocer a los demás como Sócrates, Protágoras o Aristóteles? Bueno, yo creo que primero en ese caso habría que leer una historia de la filosofía antigua, porque para empezar, ¿no? Porque hay algunos temas que hay que conocer previamente. Pero las obras de Platón son las que yo mencioné, las más conocidas. Bueno, las de Aristóteles son la metafísica, que ya conocemos, la ética Nicómaco, la política y la física. Metafísica, física, ética, política. En la evaluación, sí, dígame. No, nada, profesor, no se preocupe. Ya las preguntas, ¿no? Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia teórica acerca de los primeros principios, la primera causa de todo lo existente en el universo. De ello se puede deducir que desde su perspectiva la investigación filosófica respuesta de, ¿no? Puede alcanzar conocimiento de las causas. Debido a que la filosofía es una ciencia teórica, es posible que alcance certezas acerca de los fundamentos de todo lo existente. 2. Desde el punto de vista de Fernanda, los dos problemas más apasionantes de la filosofía pueden sintetizarse en dos interrogantes. ¿Cuál es el origen de nuestras valoraciones y cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las malas? Ambas preguntas se relacionan con la y la axiología y ética. Ética. Perfecto. Respuesta A. 3. Según Renato, siempre deberíamos cuestionar todo aquello que parece obvio y verdadero, ya que usualmente asumimos como cierto lo que nos dicen quienes parecen tener más experiencia o autoridad, sin examinarlo por nosotros mismos. Esto ocurre, por ejemplo, con la idea de Dios que aceptamos sin mayor cuestionamiento. Podemos afirmar que la actitud de Renato es filosófica en la medida que muestra el carácter crítico de la filosofía. C. La actitud de Renato es filosófica en la medida que cuestiona lo que parece evidente. Es crítica, ya que plantea que no deberíamos aceptar algo solo porque está respaldado por quienes tienen más autoridad o experiencia. 4. La tesis central de la ontología de Platón es que las cosas que conforman el mundo sensible no son más que una especie de reflejo sombra de las esencias, formas o ideas universales. Aristóteles rechazó las ideas de su maestro y postuló que las esencias están ligadas con el mundo sensible. La teoría de la sustancia de Aristóteles no niega la existencia de formas o ideas, sino que establece que estas forman un compuesto con lo material. Ilemorfismo. De esta manera se niega el hecho de que las formas tengan un carácter trascendente. Respuesta A. Claro, lo único trascendente en Aristóteles es el primer motor inmóvil, no son las ideas. Y 5. Para Bianca, si el ser humano desea alcanzar la verdad, es necesario que reflexione. Sin embargo, si lo hace de forma aislada, no podrá percatarse de sus errores y prejuicios. Por lo tanto, un camino más seguro es el del diálogo con los demás, especialmente si estos son capaces de plantearnos interrogantes que nos ayuden a abandonar las ideas equivocadas que tenemos. La opinión anterior se encuentra íntimamente relacionada con falta acá una, me parece, con el relativismo sofístico, claro. 6D. Perdón, con la mayéutica socrática. ¿Sí? La
Y la número 6. La número 6, ¿no? Nos dice, un profesor plantea que lo más interesante de la filosofía es su capacidad para plantear preguntas, indagar acerca del origen de todo tipo de fenómenos. Por ejemplo, la filosofía se ha planteado la pregunta acerca del origen del bien y del mal. Ha tratado de establecer cuál es el origen de la desigualdad, etc. Lo mencionado por el profesor hace hincapié en que la filosofía se caracteriza por su radicalidad. D. ¿Sí? Entonces, creo que con eso ya acabaríamos la clase. ¿O falta algo? Sí, profesor, ya terminamos la clase. Ya. Mi nombre es Rafael Campos. ¿Sí? Ahora yo he tenido que usar la sesión del técnico porque no me dieron mi sesión todavía. He tenido que entrar por acá. Por eso no aparecía mi nombre. ¿Sí? Entonces nos vemos hasta el otro jueves. Ok, Chao, profe, profesor. gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.